¿Alguna vez sentiste que alguien cercano a ti te dejaba sin paz, sin fuerza, sin fe? Hay una razón para eso. Hay personas que entran en tu vida con una sonrisa tan perfecta que nunca sospecharías lo que esconden detrás de ella. Hablan de Dios, te abrazan, te dicen que te aman, y sin embargo, poco a poco, te van destruyendo por dentro. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, decía algo que estremece el alma. El diablo no siempre aparece con cuernos y fuego. A veces aparece con una Biblia en la mano y una mentira en los labios. ¿Y cuánta verdad hay en esas palabras? Porque el enemigo de nuestra alma es astuto. Nunca entra por la puerta principal haciendo ruido. Entra despacio, con gentileza, con palabras suaves, con gestos calculados. Entra como amigo, como consejero, como alguien que dice amarte. La palabra de Dios nos advierte en 1 Pedro 5:8 con una imagen que debería hacernos reflexionar profundamente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero note algo importante. El león ruge para asustar a su presa antes de atacar. Sin embargo, hay momentos en que no ruge. Hay momentos en que se acerca en silencio, disfrazado, paciente. Y ese silencio es mucho más peligroso que cualquier rugido. Spurgeon también enseñaba que uno de los mayores engaños espirituales de la historia no ocurrió en un campo de batalla, sino en un jardín. En el jardín del Edén, el enemigo no llegó amenazando, llegó preguntando, llegó cuestionando, llegó con una voz que sonaba razonable, casi amable, y Eva no sintió miedo, sintió curiosidad. Eso fue suficiente para que todo cambiara, y así es como actúa hasta hoy, a través de personas, a través de vínculos, a través de relaciones que deberían darte vida, pero que misteriosamente te la van quitando. Jesús mismo fue muy claro en Juan 10:10 cuando dijo: «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir». Este texto no habla de un ladrón imaginario, habla de una influencia real, activa, que puede moverse entre las personas que te rodean y actuar a través de ellas sin que nadie lo note. Eso no significa que debas vivir con desconfianza de todos, no. Pero sí significa que debes vivir con discernimiento. Y el discernimiento no es paranoia, es sabiduría. Es uno de los dones más valiosos que el Espíritu Santo puede concederte. Hay una diferencia enorme entre cerrar el corazón por miedo y abrir los ojos por fe. El Señor no nos llamó a vivir como ciegos en medio del peligro. Nos llamó a ser luz, y la luz siempre revela lo que está escondido en la oscuridad. Lo que no quiere ser visto, huye cuando la luz aparece. Hoy en este video vamos a hablar de algo que pocas personas se atreven a nombrar con claridad, que hay individuos que funcionan como instrumentos del enemigo en nuestra vida. No siempre lo saben, no siempre es consciente, pero el fruto de su presencia es destrucción, confusión y alejamiento de Dios. Proverbios 4:23 nos da una instrucción que muchos conocen, pero pocos aplican con verdadera seriedad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón no es encerrarlo, es custodiarlo con sabiduría, es saber quién merece espacio en él, es entender que no toda persona que sonríe contigo tiene buenas intenciones, y que no toda presencia que se siente familiar es necesariamente segura. Las 8 señales que compartiremos hoy no son teorías abstractas ni especulaciones sin fundamento. Son patrones reales que la palabra de Dios confirma, que la historia de la fe ha documentado y que miles de personas han experimentado sin saber cómo nombrarlos ni cómo enfrentarlos. Puede que mientras escuches alguna de ellas, tu corazón reconozca a alguien. Puede que incluso sientas una incomodidad que no sabías que tenías. Si eso ocurre, no lo ignores. A veces el Espíritu Santo habla exactamente de esa manera, con una incomodidad que no puedes explicar con palabras, pero que tampoco puedes ignorar sin consecuencias. Romanos 16:17 nos dice: «Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos». Esta advertencia no la escribió un hombre amargado ni desconfiado. La escribió el apóstol Pablo, un hombre que amó a las personas profundamente y que precisamente por ese amor les advirtió con claridad:
el amor verdadero, no cierra los ojos ante el peligro. Lo señala con valentía. Estamos apenas comenzando, y lo que viene a continuación cambiará la manera en que miras ciertas relaciones para siempre, no para llenarte de miedo, sino para llenarte de claridad. Porque cuando puedes ver con precisión lo que está ocurriendo, puedes actuar con sabiduría, orar con dirección y proteger lo que Dios ha puesto en tu vida. Si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí encontrarás, semana a semana, mensajes que no solo informan, sino que transforman. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para no perderte ningún video. Y si sientes que tu relación con Dios necesita ser renovada de manera profunda y práctica, en el primer comentario fijado de este video encontrarás el enlace para conocer nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. No es solo un libro, es un camino de regreso al corazón del Padre, paso a paso, día a día. Quizás es exactamente lo que tu alma ha estado necesitando. Hay algo que el tiempo siempre termina revelando. Puedes engañar a muchas personas durante mucho tiempo, pero la verdad tiene una manera de salir a la superficie, como una semilla enterrada en tierra oscura que tarde o temprano brota hacia la luz. Comenzamos hoy con las primeras señales y te pido que las escuches con el corazón abierto, no con el objetivo de señalar a otros, sino con el deseo honesto de proteger lo que Dios ha confiado a tu cuidado. La primera señal es esta: sonríen siempre, pero nunca te dejan en paz. Hay personas cuya presencia debería traer consuelo, y sin embargo, cada vez que se van, te quedas con una sensación extraña, una inquietud que no sabes nombrar, una especie de peso que no estaba allí antes de que llegaran. Sonríen, siempre sonríen, son encantadoras en público, elocuentes en sus palabras, cálidas en sus abrazos, pero cuando la puerta se cierra y te quedas solo con tus pensamientos, algo no encaja. Algo dentro de ti dice que algo no está bien. Ese algo que sientes tiene un nombre. Se llama discernimiento espiritual. Y no es superstición ni exageración. Es un don real, dado por el Espíritu Santo para guardar tu vida. 1 Juan 4:1 dice con claridad meridiana: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar los espíritus no significa desconfiar de todo sin razón. Significa prestar atención. Significa no ignorar lo que tu interior te dice cuando algo no coincide con lo que tus ojos ven. Una persona cuya influencia viene de un lugar oscuro puede hablar de Dios con soltura, puede citar versículos, puede orar contigo, pero si después de cada encuentro con ella te sientes más confundido, más vacío, más alejado de tu fe, eso no es coincidencia. El árbol se conoce por sus frutos, y los frutos de esta presencia en tu vida son amargos, aunque la flor parezca hermosa. Mateo 7:16 lo confirma. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Presta atención a cómo te sientes después de cada conversación con ciertas personas. ¿Tienes más ganas de orar o menos? ¿Tu fe crece o se debilita? ¿Te sientes más cerca de Dios o más lejos? Las respuestas honestas a estas preguntas te dirán mucho más que cualquier análisis intelectual. El enemigo no siempre llega destruyendo de golpe. Llega desgastando. Llega quitándote la paz de a poco, tan lentamente que casi no lo notas, hasta que un día te das cuenta de que ya no oras como antes, que ya no tienes hambre de la palabra, que ya no sientes esa dulce cercanía con el Señor que algún día fue tu mayor tesoro. La segunda señal es igualmente importante y más difícil de reconocer. Mienten, pero siempre con una justificación. Hay mentiras que se disfrazan de protección, de amor, de cuidado. Personas que distorsionan la verdad y luego te explican con toda la calma del mundo por qué fue necesario hacerlo. Y lo hacen con tanta convicción que casi te hacen sentir culpable por haberles cuestionado. Este patrón tiene un nombre en la Biblia, y su origen es muy claro. Juan 8:44 dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El padre de la mentira no crea mentiras torpes y evidentes,
Crea mentiras elegantes, justificadas, razonables, mentiras que suenan como sabiduría, mentiras que se envuelven en preocupación por ti, mentiras que parecen protegerte, pero que en realidad te están controlando. Una persona que miente con frecuencia y siempre encuentra una razón válida para hacerlo, no está siendo honesta contigo. Está gestionando tu percepción. Está decidiendo qué puedes saber y qué no. Y eso en cualquier relación, sea de amistad, familia o amor, es una forma de dominación. Proverbios 12:17 lo expresa de manera directa y poderosa. El testigo verdadero habla la verdad, mas el testigo falso habla mentiras. No importa cuánto diga amarte quien te miente de manera constante. El amor verdadero se construye sobre la verdad, no sobre versiones convenientes de ella, no sobre medias palabras calculadas para que pienses lo que esa persona necesita que pienses. Cuando alguien en tu vida tiene una relación cómoda con la mentira, cuando la usa con naturalidad y sin remordimiento visible, estás frente a una señal que no debes pasar por alto. Ahora bien, aquí es importante hacer una distinción. Todos hemos mentido alguna vez. Todos hemos dicho algo que no fue completamente verdad por miedo, por vergüenza, por no saber cómo decir lo que sentíamos. Eso es parte de la fragilidad humana, y la gracia de Dios es suficiente para eso. Lo que estamos describiendo no es un error ocasional, es un patrón, es una forma de vida, es alguien que sistemáticamente construye su relación contigo sobre una base de información administrada con propósito. Esa es la diferencia entre una persona que falla y una persona que opera desde un lugar de oscuridad. Efesios 4:25 nos llama a algo completamente opuesto, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La verdad no siempre es cómoda, a veces duele, pero siempre libera. Y una persona que camina en la luz no le tiene miedo a la verdad, la abraza, aunque sea difícil de decir y de escuchar. Estas dos primeras señales, la sonrisa que nunca trae paz y la mentira que siempre encuentra justificación, son apenas el comienzo. Porque el patrón de destrucción que ciertos individuos traen a nuestra vida tiene más capas, más matices, más maneras de manifestarse. Y en lo que sigue, continuaremos descubriendo esas capas con la misma claridad y la misma base en la palabra que Dios nos ha dado como guía y como espejo de la realidad. Hay un tipo de persona que nunca levanta la voz, nunca insulta directamente, nunca hace nada que pueda señalar con el dedo y decir, mira, esto fue lo que me hizo, y sin embargo, cuando llevas tiempo cerca de ella, te das cuenta de que algo en ti ha cambiado. Te sientes más pequeño, más inseguro, más dependiente, más confundido sobre quién eres y qué mereces. Eso no es casualidad, es una estrategia, y es precisamente de eso de lo que hablaremos ahora. La tercera señal es esta: manipulan tus emociones para controlarte. La manipulación emocional es uno de los instrumentos más sofisticados que el enemigo usa a través de ciertas personas. No necesita golpearte, solo necesita que dudes de ti mismo. Solo necesita que estés tan ocupado tratando de entender lo que sientes, que no tengas energía para ver lo que realmente está ocurriendo. Una persona con este patrón sabe exactamente cómo hacerte sentir culpable por cosas que no hiciste. Sabe cómo provocarte y luego presentarse como la víctima. Sabe cómo usar tu compasión en tu contra, porque conoce que tu corazón es sensible y que no soportas ver sufrir a alguien que dices amar. Proverbios 26:24 describe este patrón con una precisión que sorprende. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Las palabras que salen de su boca pueden sonar razonables, incluso afectuosas, pero en el interior hay un cálculo, hay una intención, y esa intención no es tu bien, aunque todo lo que diga esté formulado en términos de preocupación por ti. Una señal concreta de manipulación emocional es cuando siempre que intentas poner un límite sano, esa persona reacciona de una manera que te hace sentir egoísta, ingrato o cruel. Cuando decir no se convierte en una batalla emocional tan agotadora que prefieres decir sí solo para tener paz. Pero esa paz es falsa.
Es una paz comprada con tu libertad. Y Dios no te llamó a comprar la paz de nadie al precio de tu dignidad. Gálatas 5:1 es una declaración poderosa. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La cuarta señal es profundamente espiritual. Te alejan de Dios sin que te des cuenta. Esta es quizás la señal más grave de todas, porque no hay pérdida mayor en esta vida que perder la cercanía con el Señor. Y hay personas que, con su presencia constante, con sus conversaciones, con sus influencias sutiles, van apagando en ti ese fuego espiritual que alguna vez ardía con tanta fuerza. No te dicen que dejes de orar, no te dicen que la Biblia no vale, pero de alguna manera, cuando estás cerca de ellas, siempre hay algo más urgente que buscar a Dios. Siempre hay una distracción, un drama, una necesidad que consume todo tu tiempo y toda tu atención. Y un día miras hacia atrás y te preguntas, ¿cuándo fue la última vez que lloré en oración? ¿Cuándo fue la última vez que sentí la presencia de Dios de manera real y poderosa? ¿Cuándo fue la última vez que la palabra me habló al corazón con esa claridad que solo el Espíritu Santo puede dar? Santiago 4:8 es una invitación que también es una advertencia. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Si hay alguien en tu vida que sistemáticamente ocupa el espacio que debería pertenecer a Dios, eso no es coincidencia. Es una estrategia de distracción que funciona en silencio, pero con una eficacia devastadora. La quinta señal es esta: siembran división donde debería haber unidad. El enemigo sabe que en la unidad hay fortaleza. Por eso, uno de sus movimientos favoritos es usar a ciertas personas para dividir lo que Dios ha unido. Familias que se rompen, amistades que se destruyen, iglesias que se fragmentan. Y en el centro de cada una de esas divisiones, si miras con cuidado, casi siempre encontrarás a alguien que sembró una palabra en el momento equivocado, que contó algo que no debía, que interpretó con malicia lo que fue dicho con inocencia. Proverbios 6, 16, 19 enumera las cosas que Dios aborrece, y entre ellas aparece algo que muchos no esperarían encontrar en esa lista: el que siembra discordia entre hermanos. No dice el que mata, no dice el que roba, dice el que siembra discordia, porque Dios entiende el poder destructivo de una palabra mal puesta, de un rumor bien calculado, de una insinuación que parece inocente, pero que lleva veneno en su raíz. Una persona que siembra división tiene características reconocibles. Siempre tiene información que otros no tienen. Siempre sabe algo que nadie más sabe. Siempre te cuenta algo sobre alguien justo en el momento en que tu relación con esa persona iba bien. Y después de escucharla, ya no ves a esa persona de la misma manera. Eso no es amistad. Eso es manipulación estratégica, y su propósito es aislarte. Porque una persona aislada es una persona vulnerable, y una persona vulnerable es mucho más fácil de controlar. Romanos 16:17 nos da una instrucción directa que ya mencionamos, pero que vale la pena traer de nuevo aquí porque su aplicación es perfecta para este momento. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Apartarse no siempre significa cortar de manera abrupta. A veces significa crear distancia con sabiduría. Significa no darle a esa persona acceso a información que puede usar para herir a otros. Significa dejar de ser el canal a través del cual la discordia se mueve. Estas tres señales, la manipulación emocional, el alejamiento de Dios y la siembra de división, forman un patrón que trabaja en conjunto. No suelen aparecer de manera aislada. Se potencian mutuamente, y cuando las tres están presentes en una misma relación, la urgencia de discernir y actuar con sabiduría se vuelve impostergable. El Señor no nos dejó sin herramientas para enfrentar estas situaciones. Nos dio su palabra, su espíritu y la comunidad de creyentes. Y en lo que sigue, continuaremos descubriendo las señales que faltan para que el cuadro sea completo y la claridad total. Llegamos a la parte del camino donde las señales se vuelven más visibles, más concretas, más difíciles de ignorar, porque hay un punto en que la oscuridad ya no puede seguir escondiéndose detrás de sonrisas y palabras cuidadosas.
Hay un punto en que los patrones se repiten con tanta frecuencia que ya no pueden ser excusados como casualidades ni justificados como errores. Y cuando ese punto llega, la pregunta no es si puedes ver lo que está ocurriendo. La pregunta es si tendrás el valor de hacer algo al respecto. La sexta señal es esta. Buscan ser indispensables en tu vida para debilitarte. Hay personas que desde el primer momento trabajan para convertirse en algo que sientes que no puedes perder. No lo hacen de manera evidente, lo hacen poco a poco, construyendo una dependencia que parece amor, que parece cuidado, que parece entrega, pero debajo de toda esa aparente generosidad hay una intención de control. Te ayudan cuando más lo necesitas, pero luego te recuerdan constantemente lo que hicieron por ti. Están presentes en tus momentos de vulnerabilidad, pero usan lo que descubren en esos momentos para mantenerte atado a ellas. Crean en ti la convicción de que sin su presencia, sin su consejo, sin su aprobación, no podrías funcionar bien. Eso no es amor. El amor verdadero fortalece. El amor verdadero te hace más libre, más seguro, más capaz. No te hace dependiente ni te convierte en alguien que necesita permiso para tomar sus propias decisiones. 2 Timoteo 3:6 habla de personas que se introducen en los hogares y cautivan a los débiles. La palabra cautivan no describe una relación de fuerza. Describe una relación de seducción gradual, de influencia que se instala tan suavemente que cuando te das cuenta ya no sabes cómo salir. El Señor quiere que tu dependencia sea de Él, no de ningún ser humano. Jeremías 17:5 es una advertencia solemne. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Esto no significa que no debas confiar en nadie. Significa que ninguna persona debe ocupar en tu vida el lugar que solo Dios puede y debe ocupar. Cuando alguien trabaja activamente para convertirse en tu fuente principal de seguridad emocional, espiritual y práctica, algo en esa dinámica merece ser examinado con mucho cuidado. La séptima señal es esta. Critican tu fe, tus valores o tus convicciones de manera constante. No siempre lo hacen con agresividad. A veces lo hacen con humor, con una sonrisa, con un comentario que parece inocente pero que lleva una carga tan espiritual tú. ¿Otra vez con eso de la Biblia? No seas tan extremo. La vida no es tan seria como tú crees. Cada comentario, por pequeño que parezca, tiene un propósito: erosionar lo que crees, hacerte sentir que tu fe es un exceso, que tus convicciones son ingenuidad, que tu devoción es algo de lo cual avergonzarte, en lugar de algo de lo cual estar profundamente agradecido. Lucas 6:45 nos recuerda que lo que sale de la boca revela lo que hay en el corazón. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que de manera consistente menosprecia tu relación con Dios no está siendo simpática ni realista. Está revelando lo que hay en su interior, y lo que hay en su interior no está alineado con la luz. El apóstol Pablo vivió esto en carne propia. Fue criticado, ridiculizado y menospreciado por su fe, pero su respuesta en Filipenses 1:21 sigue siendo una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando tu identidad está firmemente anclada en Cristo, ningún comentario tiene el poder de moverla. Pero cuando estás cerca de alguien que constantemente cuestiona esa identidad, el desgaste es real. Y con el tiempo, si no lo reconoces, puede dejarte más frágil de lo que imaginas. La octava señal, la última y quizás la más reveladora de todas, es esta: producen frutos de muerte, no de vida. Jesús estableció el criterio más claro y más simple para evaluar cualquier presencia en nuestra vida. No es el criterio de las palabras hermosas, no es el criterio de las apariencias religiosas, es el criterio del fruto. Mateo 7:17 lo dice con una contundencia que no admite interpretaciones. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Qué frutos ha producido esa relación en tu vida? ¿Hay más paz o menos paz? ¿Hay más fe o menos fe?
¿Hay más amor, más gozo, más paciencia, más templanza? ¿O hay más ansiedad, más confusión, más amargura, más distancia de Dios? Gálatas 5, 22, 23. Describe el fruto del Espíritu con una claridad que actúa como espejo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si una relación no produce ninguno de estos frutos en tu vida, esa relación merece ser evaluada con honestidad y con urgencia. Hay personas cuya presencia te deja exhausto sin que puedas explicar por qué. Hay conversaciones que terminan y te dejan con una oscuridad que no estaba allí antes. Hay vínculos que, cada vez que se activan, producen en ti una especie de desorden interno que tarda días en calmarse. Eso no siempre es debilidad tuya. A veces es una señal de que estás en contacto con algo que no está alineado con la vida que Dios tiene para ti. Y la misericordia de Dios se expresa precisamente en darte esa sensación, en darte esa incomodidad, para que no te quedes dormido en medio del peligro. 1 Corintios 15:33 es uno de los versículos más prácticos y menos predicados de toda la Biblia. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las personas con quienes compartes tu vida te están formando, te están moldeando, están influyendo en tu manera de pensar, de orar, de creer, de amar. Por eso, el llamado a la sabiduría en las relaciones no es opcional. Es una responsabilidad espiritual que Dios pone directamente en tus manos. Hemos recorrido las 8 señales. Algunas quizás te resultaron familiares, otras quizás tocaron algo que llevabas tiempo sintiendo, pero no te habías atrevido a nombrar. Y ahora que las has nombrado, lo que harás con ese conocimiento depende de ti, de tu valentía, de tu fe y de la guía del Espíritu Santo que vive en ti. En la conclusión de este mensaje, hablaremos de cómo responder, porque reconocer el peligro es el primer paso, pero no el último. Reconocer estas señales no es motivo de miedo, sino de gratitud. Dios te dio ojos para ver, discernimiento para entender y su palabra para guiarte. Ahora camina con sabiduría, ora por protección y confía en que Él guarda a los que le buscan de corazón. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este mensaje tocó tu vida, déjanos tu comentario abajo, nos ayuda muchísimo. Dale like a este video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activando la campanita para no perderte los próximos mensajes que Dios tiene para ti. Y si deseas restaurar tu intimidad con Dios de manera práctica, encuentra el enlace de nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el primer comentario fijado. Los próximos videos ya están esperándote en pantalla. Hasta pronto.